Lo segundo, ahora sí. Ya, enfoque cuantitativo, diseño, muestreo y validez, ¿no es cierto? Entonces, estábamos viendo sobre el enfoque cuantitativo, diseño, vimos este diagrama de Ishikawa, hablábamos sobre el muestreo cuantitativo, sobre dos términos importantes que es la validez y confiabilidad, el enfoque cualitativo, técnicas de recolección y análisis. Como ustedes pudieron ver en la clase del día de ayer, yo les di así súper centrada dos técnicas que están aquí topadas, ¿no es cierto? Y tenemos, ¿no? El enfoque cualitativo, técnicas de recolección y análisis. El enfoque cualitativo busca la profundidad, la comprensión y el significado en contextos específicos. Se basa en la lógica inductiva y la construcción teórica a partir de la realidad. Técnicas de recolección, el contacto con la realidad. Las técnicas buscan capturar la perspectiva de los participantes y el contexto. Y aquí vemos, por ejemplo, ¿se acuerdan lo que hablábamos sobre la observación de campo o la observación participante? ¿No es cierto? Entonces, hablábamos sobre que el investigador se involucra en el grupo o fenómeno a estudiar para comprender desde dentro, ideal para etnografía. Entonces, ¿se acuerdan que yo les decía que uno tiene que llegar con una actitud de qué es lo que quiero buscar? ¿Hacia dónde llego con esa investigación? ¿No es cierto? Em, ¿Cuáles son ¿cómo se puede decir? Eh, ¿Qué es lo que las variables que yo tengo para el estudio, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, puede ser que nosotros queramos investigar, como yo les decía, ¿no? En mi caso, en mi investigación, yo quiero investigar sobre varios grupos de mujeres que están trabajando en diferentes lados. Del Ecuador, que están haciendo asociaciones productivas y que aparte de eso, o sea, son grupos organizados por mujeres que en muchas ocasiones se encuentran en situación de vulnerabilidad. Entonces, obviamente, cómo yo me acerco, qué tipo de observador me vuelvo. ¿Se acuerdan que había cuatro tipos de observador? El observador que está ahí, que les informa y les dice, miren, yo vengo a hacer la observación, pero ellos también se pueden sentir intimidados porque decíamos que a veces la gente si ve a un extraño, no va a actuar de la mejor manera, ¿no es cierto? O peor si yo les digo, vengo a hacer una investigación, capaz y me filtran un montón de información. Entonces te daban varias, eh, ¿cómo se llama? De varias cosas, te dan un montón de información que tú puedes manejar, ¿no? O como observador metido ahí en el problema o como simplemente observador así que solo ves desde afuera. Entonces, tú tienes esas diferentes formas, ¿no? Después tienes lo que son las entrevistas a profundidad, que era lo que también veíamos. Inclusive vimos una guía de entrevista, ¿no es cierto? Que nos daba unos pasos y nos decía cómo yo puedo llegar a hacer estas entrevistas. Y aquí nos dice que es conversaciones flexibles, guiadas por el investigador para obtener narrativas detalladas sobre experiencias, opiniones y creencias. Entonces, como ustedes ven, en cuanto a ¿cómo es? Investigación cualitativa, nosotros hemos visto dos técnicas de recolección. Hoy voy a trabajar con otras dos técnicas que son los grupos focales y el análisis de contenido. Los grupos focales, los grupos focales son reuniones de un grupo pequeño de 6 a 10 personas para debatir un tema específico, capturando la interacción social y las opiniones colectivas, mientras que el análisis de contenido documental es el estudio sistemático de textos, documentos, videos o arte para interpretar significados subyacentes.
Mi pregunta, aquí viene una pregunta abierta lanzada al azar. ¿Ustedes cómo creen o qué sugieren cuando estamos haciendo una investigación? ¿Sugieren que se utilice una sola técnica de investigación o que utilicemos varias técnicas de investigación, de recolección de datos? Creería que una buena idea es tener varias técnicas de recolección de datos para de esta manera poder abarcar y realizar diversas segmentaciones y análisis y también poder recolectar diversos datos que nos pueden servir para la investigación. Perfecto, Yerelis, tal cual como tú lo dices. Lo más conveniente de todo es tener varias técnicas de recolección de datos. No centrarnos con una sola, porque como ustedes ven, o sea, cada técnica tiene tiene la manera de cómo nosotros podemos ir recolectando la información y esto fortaleciendo la investigación que nosotros le estamos dando. Como les digo, el día de hoy, al igual que ayer, les quiero mostrar esta información. Espérenme un ratico. Esta información. Ya. Entonces, a ver. Ya. Entonces les quería mostrar esto. Ya. El Gabriel nos dejó como novias, clavadas esperándole ahí. Me siento como que me invitaron a una cita y nunca llegaron a recoger. Pero bueno, fuera de esos problemas casi psicológicos que me produce cuando me ofrecen que van a hacer una exposición y no cumplen, sigamos con la clase. Bueno, aquí la pregunta es justamente, ¿no? ¿Qué es un grupo focal, definición y propósito? Dianita, colabóranos con la lectura de esta diapositiva. Ya. ¿Qué son los grupos focales? Es una reunión de un grupo de individuos seleccionados y por los investigadores para discutir y elaborar desde la experiencia personal una temática o hecho social que es objeto de investigación. Abraham Cornbull, 2004. Diseño y organización de grupos focales. 1.1. ¿Qué es un grupo focal? Definición y propósito. Un grupo focal es una técnica de investigación cualitativa donde un pequeño grupo de personas, generalmente de 6 a 10, seleccionadas por poseer características comunes relevantes para el estudio, se reúne para discutir un tema específico en un ambiente relajado y no estructurado, bajo la guía de un moderador experto. El éxito de un grupo focal reside en su preparación. Un diseño y una organización meticulosos son cruciales para garantizar que el entorno sea propicio para la discusión abierta y la generación de información relevante.
Ya, perfecto. Entonces, lo que primero nos están diciendo aquí es esto, ¿no? Nos están diciendo que el grupo focal es este grupo que está compuesto por de 6 a 10 personas eh, que tiene un punto en particular, ¿no? Porque son seleccionadas por tener unas características particulares, ¿no? Relevantes para el estudio. Es decir, yo no les ingreso a un grupo focal para un estudio sobre el uso de pañales de niños de entre 1 y 2 años a, a 6 personas, qué sé yo, estudiantes de colegio de quinto curso o a niños de 10 11 años, ¿no? Porque muy probablemente no saben cómo es el uso de los pañales para los bebés, ¿no? Entonces, la información que yo saque ahí es totalmente irrelevante. Pero en cambio, si yo busco un grupo en donde haya madres que justamente estén con niños en este momento, que tengan esa edad, entonces va a ser súper potente la información que yo saque de ellas, porque ellas me están dando lo que ellas están viviendo en ese momento sobre esa particularidad. Entonces, sí es importante que nosotros tengamos justamente ese espectro, identificar estos perfiles de quiénes son, ¿no? O sea, hacer justamente un perfilamiento de quiénes son estas personas que están ahí, que han venido a nuestro focus group y por qué les hemos invitado a que sean parte de nuestro focus group. Obviamente, esto es una técnica que, como nos dicen, su éxito está en la producción o preparación de esta actividad, de esta reunión, porque en base a eso nosotros vamos a encontrar la información más detallada, ¿sí? Entonces, tenemos, ¿no? El propósito principal de este focus group o grupo focal es explorar percepciones, opiniones, creencias, actitudes y motivaciones. Comprender el porqué detrás de ciertos comportamientos o ideas. Generar hipótesis o nuevas ideas. Validar o refutar hallazgos previos. Y observar la dinámica grupal y la influencia social en la formación de opiniones, ¿no? Entonces tenemos estos 4 puntos. Generar, explorar percepciones, opiniones y creencias y actitudes, motivaciones, comprender el porqué detrás de ciertos comportamientos o ideas, generar estas hipótesis, ¿no es cierto? Validar, refutar hallazgos previos y observar esta dinámica grupal o influencia social en la formación de opiniones. ¿Cuándo es apropiado utilizar grupos focales? Miren, aquí hemos puesto 4 puntos. Primero, cuando se necesita explorar un tema en profundidad y desde múltiples perspectivas. Segundo, para entender la interacción social y la construcción colectiva de significados. Tercero, en etapas exploratorias de una investigación. Claro, es en ese momento en el que yo recién estoy tratando de identificar en la investigación y puede haber muchas variables por ejemplo, cuando yo voy a hacer mi investigación, la primera herramienta que yo debería aplicar de acuerdo a esto, la primera técnica de recolección debería ser un focus group, antes de lanzarme con una encuesta o lanzarme con una observación de campo. Porque el focus group me va a decir muy claramente qué es lo que estas mujeres están viviendo. ¿No es cierto? Yo así, súper campante. Digo, me voy a ir un lunes para recolectar la información que ellos tengan. Y me digan, no, pues si el lunes, es lo que pasa, por ejemplo, en los pueblitos. El domingo es un día que todos están ahí metidos en las plazas, ¿no? Porque la gente va a comprar en el mercado, en cualquier lado, o sea, se mueve muchísimo. El domingo especialmente se mueve muchísimo todo lo que es la zona cercana al mercado, ¿no? Porque la gente va, gente inclusive de lugares súper apartados, van allá tanto a vender sus productos para comprar otros productos y abastecerse en la semana. Entonces, digamos, para yo hacer un perifoneo, eso a mí me ha pasado cuando yo he estado en estos temas gubernamentales y he tenido que dar cierta información. Para mí el mejor momento del día o el mejor día para hacer este tipo de actividades es un domingo.
¿no es cierto? Entonces yo hago un perifoneo ese día y casi todo el mundo me escucha. Pero si yo voy un lunes a esa misma plaza o a esa misma mercado, tenga por seguro que muy probablemente ni siquiera estén abiertos todos los puestos y segundo, la gente no está en la misma magnitud que está un día antes. ¿Sí? Entonces, ese tipo de detalles en un focus group sí me van a decir. Entonces me van a decir, vea señora, aquí los domingos las ventas se mueven durísimo, pero un mal día para vender es el lunes. Entonces, yo sé que el lunes no es un día en el que yo tengo que ir a hacer ventas, ¿sí? Entonces es importante que yo maneje ese tipo de cosas. Otra cosa, ¿cómo se llama? Las etapas de exploración de investigación, ¿no es cierto? Entonces, también es importante y para pretestear conceptos, mensajes o productos. A mí sí me ha pasado un montón de veces que a mí me han invitado a Focus Group, ¿no es cierto? Y me han dicho, bueno, le hemos invitado, queremos ver su opinión sobre estos nuevos productos. Entonces, inclusive me dan un set de nuevos productos, ¿no es cierto? Para que me lleve, pruebe, o inclusive me dan de probar nuevos cachitos, lo que sea, ¿no? Entonces, sí, sí ha pasado y dependiendo de eso puede ser que yo diga, uy, no, ese sabor no me gusta, es muy picante, o esa crema me pone y tiene un olor medio raro, o sea, sirven para ese tipo de cosas. Entonces, sí es importante que nosotros tengamos o veamos en qué momento podemos aplicar un focus group o grupo focal. Para obtener datos, también nos dice estadísticamente representativos, es una metodología cualitativa, ¿sí? Cuando el tema es extremadamente personal o sensible, el riesgo de inhibición. El otro día yo estuve en un focus group de salud mental. No porque yo esté medio loca, también estoy bien loca, pero no por eso, sino porque yo pertenezco soy la presidenta del Consejo Consultivo de Derechos Humanos de las Mujeres en la ciudad de Quito. Entonces, al ser presidenta de este Consejo Consultivo, soy la voz, ¿qué se puede decir? Certificada, autorizada por más de 200, acreditada por más de 200 grupos sociales, llámense en esto barrios o, ¿cómo es que se puede decir? O asociaciones o fundaciones. Entonces, yo soy la representante y como representante me llamaron para hablar sobre temas de salud mental. Entonces, claro, yo ahí les dije un montón de cosas que a mí me parecían importantes de investigar. Y entonces estaba ahí, ¿no? Pero no todo el mundo podía ir a ese grupo, ¿no? Y no todo el mundo podía decir las cosas que ellos pedían, ¿no? Porque yo me daba cuenta, había otra señora que también era representante, pero la señora como que no se enfocaba en qué era lo que realmente quería sacar la investigadora, ¿no? O sea, ella quería sacar como un estado del arte de qué hacemos las mujeres o hacia qué entidad vamos cuando son temas de salud mental, como mujeres. O sea, esa era la pregunta. Entonces, claro, veíamos entre todas. Decíamos, "Chut, o sea, no hay una entidad en la que te dé una red, una contingencia, unos primeros auxilios en salud mental. Si tú el día de mañana quieres, no sé, o sea, hay gente que hasta se suicida, ¿no? Porque no sabe qué hacer de sus vidas. Entonces veíamos que había esa situación. Y claro, la señora en ese caso decía, no, es que yo soy una persona súper esto, o sea, ella ponía su caso personal, pero lo que le querían en ese focus group era en general, o sea, las quiteñas a dónde se van en caso de tener problemas de salud mental, que es un tema súper delicado, porque claro, cuando las personas están pasando por eso, no les gusta decir eso porque sienten que se van a estigmatizar, ¿no? O sea, van a decir, ay, estás media loca. No, o sea, es que y en algunas empresas el decir que tienes problemas de salud mental inclusive hasta te pueden mandar, ¿no? Del trabajo. Entonces generas ese tema de inhibirte, de sentirte cohibido de decir o hacer una determinada situación. Entonces, es un punto, es cuando no es apropiado. Y también no es apropiado hacer un focus group si se necesita un consenso grupal. La discusión es el objetivo, no la unificación de criterios. Eso también es importante. O sea,
cada uno puede tener su punto de vista. Por eso es tan variado el grupo que está ahí, es tan significativo que está. Si todos siempre están o sea, todos tienen lo mismo y lo mismo, o sea, ya no tienes como que una investigación enriquecedora con criterios. ¿Ya? Veamos el diseño y organización de los grupos focales, definición del tema y de los objetivos del grupo focal. Yerelis, ayúdame con la lectura de esta diapositiva, desde pasos para realizar un grupo focal hacia lo que es claridad del tema. Sí, claro. Pasos Gracias. para realizar un grupo focal. Paso uno, define el objetivo de tu investigación. Paso 2, selecciona las preguntas para el proceso de discusión. Paso 3, establece un moderador. Paso 4, recluta a los participantes. Paso 5, obtén el consentimiento de los participantes. Paso 6, comienza el proceso de investigación. Claridad del tema. Debe ser preciso, enfocado y relevante para la pregunta de investigación global. Objetivos específicos del grupo focal. ¿Qué conocimientos específicos buscamos obtener de la discusión grupal? Ejemplo, explorar las percepciones de los jóvenes universitarios sobre el uso de la inteligencia artificial en la educación. Identificar los factores que influyen en la decisión de compra de productos sostenibles en madres de familia. Ya, perfecto. Entonces, gracias, mi Yerelis. Primer punto importante, tenemos algunos pasos, así se acuerdan como para hacer la guía. Teníamos esos pasos para hacer la guía de una entrevista, ¿no es cierto? Una entrevista cualitativa. Pero aquí, en cambio, tenemos estos pasos, ¿no? Y lo primerito, en todo lado siempre nos dicen, o sea, siempre antes de hacer cualquiera de estas técnicas de recolección de información, el primer paso siempre va a ser definir el objetivo de investigación. Nosotros tenemos que primero identificar qué es lo que queremos investigar y posterior a eso, nosotros hacia dónde queremos llegar, ¿no? Selección de preguntas para el proceso de discusión. ¿Qué les voy a preguntar? Y recuerden, o sea, un focus group no puede durar todo un día, o sea, les vamos a matar. Eso tiene que durar máximo 1 hora, 2 horas máximo, porque ya después la gente disocia y entonces ya tú empiezas a tener esta información que no es del todo ni fidedigna porque ya se comienza a desviar, porque ya la gente está cansada y ya te dice cualquier cosa que no es. Entonces, establecer un moderador, eso también es importantísimo. Perfilar esta persona que va a ser el que va a estar en la conversación y va a guiar las preguntas. ¿Sí? Porque él va a tener que estar pendiente de dos cosas importantes. Primero, que las preguntas que se están haciendo realmente las contesten. Y segundo, que sean los tiempos, ¿no? O sea, como les digo, el tiempo es un recurso importantísimo en esta actividad, porque el tiempo es como que a ver, ¿qué hago? ¿No es cierto? Y como les digo, pasaron los 3 horas, la gente ya se volvió loquísima y ya no quiere ni oírnos. Entonces, es importante que nosotros tengamos eso. Hay que ver a los participantes, obtener, esto también es importante, no nos lo dicen solo ahora. ¿Se acuerdan que hace un rato también hablamos de eso? Dianita nos decía, sí, hoy en los colegios, hasta para tomar las fotos, nos piden los permisos. Entonces, sí es importante. ¿Por qué? Porque muy probablemente de ese, o sea, como evidencia de que yo hice un focus group, tiene que haber una grabación, tiene que haber un listado de asistencia y tiene que haber fotografías de que se llevó a cabo el focus group. Entonces, si a mí no yo no doy el consentimiento y me veo mañana en primerísima fila, o sea, qué susto, ¿no es cierto? Digo, uy, ¿qué pasó? Entonces, eso es importante. Y de ahí el paso 6 comienza el proceso de investigación como tal. Entonces, es importante. Y bueno, ahí teníamos los objetivos del grupo focal. Joseph, estás por ahí entre nosotros. Ojalá hoy no pierda sus puntos. Yo estoy aquí, Muy bien, mi Joseph. aquí Cuéntanos, estoy. A ver, ayúdanos léeme con la eso. lectura de esta diapositiva, el perfil, participantes y criterios de selección. Ya. A ver.
pero no se va a escuchar mucho porque estoy adolorido ya. A ver, Ya, ¿y dice, por qué estamos perfil de... adoloridos? ¿Qué pasó? Primero cuéntanos, ¿qué te Me pasó? chocaron. ¿Te chocaron tu supercarro? ¿En serio? ¿Cuál Pero, carro? Tengo moto. tienes moto. Pero es que no decías que hacías de Uber. ¿Cómo nos llevas en tu moto de Uber? Uber Eats. O sea, tú haces de Uber Eats. Ya. Sí, Bueno, ¿y cómo te chocaron? Pero ya ahora estás bien. sí, solo me sedaron nomás. Es que me acomodaron el huesito. Ay, ay, ay. Ya, pobrecito. Pero bueno, esperemos que te encuentres de la mejor manera. Qué pena que te hayan hecho eso. ¿Y la moto, vale o no vale? Sí, ni bien me levanté, cogí mi moto y ya. Primero Mm, mi moto, después yo. Después la salud. Bueno, muy bien, muy bien. Típico, Entonces, primero la moto. ¿Estás bien, moto? ni la novia, no. La moto Y ahí, ahí él se primerito la levanta y novia dice, de estar ay, talada. le dicen, ahí se levanta y dice, yo solo me hice unos pequeños raspones, Pero mi motito está bien. pero mi motito está bien. Qué niños, qué niños. Bueno, Ya entonces, que ahora dice, sí. ya, ya, dice, perfil de participantes y criterios de selección. Homogeneidad intragrupo. Los participantes dentro de un nivel grupo deben compartir características clave. Ejemplo, edad, experiencia, nivel socioeconómico, relación con el tema, para fomentar la confianza y la fluidez del diálogo. Heterogeneidad intergrupos. Si se realizan varios grupos, estos pueden ser heterogéneos entre sí para capturar diferentes segmentos. Ejemplo, un grupo de usuarios de un producto y otro de no usuarios. Criterios de inclusión, exclusión. Definir claramente quiénes pueden y no pueden participar. Tamaño del grupo. Idealmente entre 6 y 10 participantes para asegurar que todos tengan la oportunidad de hablar y que la dinámica sea manejable para el moderador. Ya, muy bien. Entonces tenemos, ¿no? Homogeneidad de intragrupo, porque obviamente queremos que tengan algún tipo de rasgos específicos, ¿no? Pero también heterogeneidad de intergrupos, o sea, ¿qué quiero decir? Que no todos los focus group tienen que ser formados por las mismas personas, porque ahí es como que vamos a perder el universo como tal. Siempre hay que tener claros estos criterios de inclusión y exclusión, ¿no es cierto? Y el tamaño del grupo, eso es importantísimo. No pueden ser más de 10 participantes, ni menos de 6, porque más de 10 participantes, pucha, eso se vuelve, o sea, mejor juguemos un partido de fútbol, ¿no es cierto? Pero en cambio, menos de 6, 5 personas ya es como que muy chiquito, ¿no? Entonces siempre hay que buscar ese equilibrio. Yo siempre he escuchado que es preferible que sea un número impar, porque si hay algún tema de votación, alguna cosa, si son pares, va a haber siempre un empate, ¿no es cierto? Pero en cambio, si es un número impar, vamos a tender a que no haya ese tipo de situaciones como empates en algún determinado situación, ¿ya? Guión de temas topic wide, ¿no es cierto? Preguntas generadoras. Yerelis, ayúdame con la lectura de este guión de temas. Yerelis. Perdón, profe, estaba silenciada. Ya. Guión de temas, topic guide o preguntas generadoras. Estructura. Introducción. Bienvenida. Reglas básicas como confidencialidad, respeto, objetivo de la sesión. Preguntas rompehielos. Warm up. Para relajar y fomentar la participación inicial. Preguntas de apertura. Opening questions. Generales. Para todos, para que todos empiecen a hablar del tema. Preguntas clave o transición. Abordar los objetivos específicos de la investigación. Profundizar. Preguntas de cierre. Resumir. Preguntar si hay algo más que añadir. Agradecer. ¿Ya?
Y bueno, dentro de esto tenemos, gracias Miguel Ellis, este guión, ¿no? O sea, la estructura, la introducción, o sea, es como una guía de cómo yo mantengo a estas 6 o 10 personas que van a estar ahí, ¿no es cierto? Entonces, primero siempre hacer estas preguntas rompehielos, cómo se sienten, cosas así genéricas, ¿no? Después ya empezamos con preguntas de apertura, pero de ahí lo importante es estas preguntas clave, ¿no? Esta transición. Y después al final siempre hacer un resumen, ¿no? O sea, tomar nota, para eso está el moderador, o sea, el moderador es un showman en ese momento, ¿cómo es que se puede decir? Un maestro de ceremonias de ese momento, que él tiene que dirigir la dinámica de tal manera en que nosotros estemos lo suficientemente relajados para poder ir respondiendo y haciendo las cosas, ¿no es cierto? Entonces, es importante. Muy bien, Dianita, ayúdame con la lectura de esta formulación de preguntas. Formulación de preguntas abiertas. Fomentan respuestas detalladas y no un simple sí, no. Ejemplo, ¿qué experiencias han tenido con en lugar de les gusta? Neutrales, evitan sesgar la respuesta. Claras y concisas, fáciles de entender. De lo general o específico, progresión lógica, secuencia lógica. Las preguntas deben fluir de manera natural como una conversación. Ya, muy bien. Entonces, tenemos justamente esta situación, ¿no? Eh, tenemos abiertas, preguntas abiertas, neutrales, claras, concisas, de lo general a lo específico y siempre tener una secuencia lógica, ¿no? O sea, no es que nos vamos a saltar, qué sé yo, como ya llegando al cierre y en el inicio y después otra vez volver y como que tenerles ahí a las personas en un vaivén, sino que tengamos como una especie de estructura lógica. Bueno, logística y preparación del entorno, veamos. Joseph, ayúdanos de nuevo, así bajito, bajito, nos vas contando qué dice sobre esta diapositiva. Ya, dice, diseño y organización de grupos focales, logística y preparación del entorno, lugar, cómodo, neutral, privado, libre de distracciones, con buena acústica, disposición de las sillas en círculo para facilitar la interacción visual, duración, generalmente entre 90 y 120 minutos para permitir profundidad sin fatiga. Preferiblemente con respaldo, cámara de video opcional con consentimiento, pizarrón, rotafolios, marcadores, agua, snacks, materiales de apoyo. Consentimiento informado. Explicar el propósito, la confidencialidad, el uso de los datos y obtener la firma de cada participante. Incentivos. Ofrecer una compensación justa, monetaria, vales, obsequios, por el tiempo y la participación de los asistentes. Confidencialidad. Asegurar a los participantes que sus identidades y comentarios serán tratados con la máxima confidencialidad. Ya, muy bien. Entonces tenemos estos 4 puntos, ¿no? Lugar, duración, como yo les decía, o sea, máximo 2 horas, porque es matarles, ¿no? Yo ya a la segunda hora yo ya estoy disociando, ya me cae mal la gente. ¿Se acuerdan que les decía que yo tengo ese problema de que me caen mal todos cuando ya llega un cierto momento? Entonces yo estoy ahí toda fastidiosa, ¿no? Espérenme, aquí veo que, aquí cómo leería el, el Joseph, materiales, ¿no? Grabadora de audio indispensable, preferiblemente con respaldo. Cámara de video opcional con consentimiento, pizarrón, rotafolios, marcadores, agua, snacks, materiales de apoyo, estímulos visuales, prototipos, se aplica, ¿no? Entonces eso hay que tener pendiente. Consentimiento. Siempre, ¿no? El consentimiento es algo que siempre tiene que estar informado, la gente tiene que saber para qué va, ¿no es cierto? No le podemos poner ahí
que la gente después diga, uy, es que a mí me han tomado, me han puesto ahí, yo ni siquiera soy de esa cuestión, o sea, qué terrible, ¿no? Que después te acusen de que tú estás manipulando la información, eso no puede darse. Entonces, sí es importante que nosotros tengamos eso. Miren, aquí viene, ¿no? Moderación de los grupos focales, rol y habilidades de este moderador. Dianita, cuéntanos, ¿qué nos dice sobre este rol del moderador? Moderación de grupos focales. Rol y habilidades del moderador. Rol principal. Facilitar la discusión, asegurar que se cubran los temas de guión, fomentar la participación de todos, manejar la dinámica grupal. Habilidades claves. Neutralidad. No expresar opiniones personales, no juzgar, no polarizar. Escucha activa. Prestar atención completa a lo que se dice y a lo que no se dice. Captar matices, identificar señales no verbales. Empatía. Conectar con los participantes, crear un ambiente de confianza. Comunicación clara. Preguntas concisas, instrucciones fáciles de entender. Flexibilidad. Adaptarse al flujo de la conversación, desviarse ligeramente del guión si surge algo valioso, pero siempre reconducir el tema central. Gestión del tiempo, mantener la discusión en el ritmo adecuado para cubrir todos los puntos. Manejo de grupos, saber cómo manejar personalidades dominantes o tímidas. Ya, muy bien. Entonces, tenemos esto, ¿no? O sea, el rol de él, como yo les decía, es una especie de showman, ¿no? O sea, tiene que cubrir, primero él tiene que saber exactamente por qué hemos sido llamados a esta actividad, porque es importante que él esté entre nosotros, él sí esté entre nosotros, y de ahí, obviamente, estas habilidades, ¿no? Tener esta escucha activa, o sea, el estar al 100% metido esas 2 horas hablando, escuchando. También ser empático, ¿no? Esto en algún momento también se puede llegar a descontrolar. Si estoy con un montón de adolescentes o jóvenes, no sé, de lo que sea, y se pueden estar riendo, haciéndole bullying, haciéndole sentir mal a una persona, entonces él también debe tener como un punto de empatía y equilibrar, ¿no? Que cualquier cosa que se esté diciendo en ese momento no sea un momento de tensión. Siempre ser muy claro, ¿no es cierto? Muy claro de qué es lo que nosotros queremos y por qué estamos ahí. Y flexibilidad, ¿no? También, o sea, también ser un poco como que, ¿cómo se podría decir? El término es ser inteligente al momento de manejar cómo se van yendo los mensajes, ¿no? Lo que les decía, gestión del tiempo es importantísimo. O sea, no es que uno va a hablar 10 horas y el otro van a darle 5 minutos. A mí me pasa en los focus group, a mí me suele pasar que yo soy súper charlona. Yo hablo, les cuento, o sea, a mí me da chiste porque me saben decir que yo para contar una cosa le puse a la otra persona 10 historias más de contexto para poder llegar a la historia final. O sea, te conté 11 historias solo para llegar a decirles que llegué del punto A al punto B, ¿no es cierto? Porque te puse en contexto, por poco en 1950 nació, o sea, así literal les cuento. Entonces, claro, a mí sí es importante, a mí que me gestionen el tiempo. O sea, me digan, vea, tiene 2 minutos para decir. Entonces yo ya me focalizo y digo, a ver, en 2 minutos tengo que decir, en 2 minutos tengo que decir, ¿no es cierto? Manejo de grupos, como les digo, siempre hay que saber, hay personalidades, ¿no? Que te quieren imponer y hay otras personas que dicen, bueno, o sea, si él dice, está bien, ya lo dejo, está bien, ya, así, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo manejas esas dos personalidades? Bueno, veamos. Yerelis, cuéntame qué dice técnicas de inicio y establecimiento de rapport. Ya. Técnicas de inicio y establecimiento de rapport. Bienvenida cálida. Saludar a cada participante por su nombre. Presentación clara. ¿Quién eres? El propósito de la reunión. ¿Cómo se utilizará la información? Las reglas del juego como confidencialidad, respeto. No hay respuestas correctas o incorrectas. Rompehielos o icebreaker. Una pregunta sencilla y divertida para que todos hablen al inicio y se sientan cómodos. Por ejemplo, ¿qué es lo mejor que les pasó esta semana? Si pudieran tener un superpoder, ¿cuál sería y por qué? Crear un ambiente relajado.
ofrecer bebidas, snacks y mantener un tono de voz amigable y abierto. Ya, muy bien. Entonces, tenemos el primer punto, la bienvenida cálida, ¿no es cierto? Después de esta presentación súper clara, ¿no es cierto? Todo el tema del rompehielos y crear este ambiente relajado, ¿no? Entonces, yo siempre les digo inclusive hay muchos focus group que no es que te llevan a una oficina y te sientan y te dicen, bueno, ahorita nos hemos encontrado para, no, no, o sea, te invitan, qué sé yo, a un almuerzo en algún restaurante, alguna cosa así. O sea, en algunos, ¿no? En otros sí definitivamente te tratan como a ganado, pero hay diferentes formas de ver cómo se hace, ¿no? Y es importante valorar que la gente vaya, porque por lo general, muy por lo general, un focus group no es pagado. Entonces, la gente que está yendo ahí es gente que realmente te quiere colaborar de una u otra manera. Entonces, ¿cómo tú haces? Porque también tú no les puedes pagar a ellos, darles dinero, porque inclusive así la información que tú recojas de ahí puede ser hasta sesgada. ¿No? O sea, tú les llevas a probar unos nuevos snacks, ¿no es cierto? Y tú ahí bien convencido de que les llevaste a comprar unos nuevos snacks y la gente te coge y te dice, y son feicísimos, pero como vos les vas a pagar, ellos dicen, qué ricos, qué deliciosos. Y pero no, entonces es importante que sea algo así, que sí valoremos que ellos hayan ido, ¿no es cierto? Pero sí es importante que haya una retribución, no necesariamente económica, puede dárseles un certificado, puede dárseles productos, lo que sea, que ellos sientan que su opinión es valedera. Entonces, sí es importante que de una u otra manera nosotros veamos cómo podemos valorar esa opinión que ellos nos dan, ¿no es cierto? Formulación de preguntas, uso del guión, seguirlo como guía, no como un script rígido. Sondeo o hacer como un probing es profundizar en las respuestas. Podríamos elaborar un poco más sobre eso. ¿A qué te refieres exactamente con? ¿Me puedes dar un ejemplo? Silencio estratégico, permitir pausas para que los participantes piensen o se animen a hablar. Preguntas de clarificación, si te entendí bien, ¿quieres decir qué? Preguntas de contraste, algunos piensan, otros qué opinan ustedes, ¿no es cierto? Y aquí tenemos esta moderación, manejo de participantes. Dianita, ayúdame con esta parte que dice cómo funcionan los grupos focales y de ahí el otro punto. Ujú. Ya, me voy a acercar más porque estoy como ciega. A ver, dice, ¿cómo funcionan los grupos focales? Definir, definir tema y objetivos, identificar participantes potenciales, preparar a un moderador para que guíe las preguntas del grupo de enfoque, escoger un lugar para el grupo de enfoque, redu- reducir de 6 a 12 participantes, quienes reciben, Reclutar. perdón, Ujú. reclutar de 6 a 12 participantes, quienes recibirán un incentivo. Conducir una sesión de 90 a 120 minutos de duración guiada por un moderador capacitado. Analizar la sesión y presentar un reporte minucioso de forma escrita u oral. Manejo de participantes. Dominantes, agradecer su aporte y luego dirigirse la palabra gracias con el nombre. Tu punto es muy interesante. Me gustaría escuchar la opinión de otro nombre sobre esto o usar el lenguaje corporal para invitar a otros. Tímidos o silenciosos. Invitar directamente de forma amable con el nombre. ¿Tienes alguna experiencia o idea que quieras compartir sobre este punto? Desviados del tema. Reconocer su comentario y reconducir es un punto importante. El nombre y tal vez podríamos discutirlo en otro momento volviendo a nuestro tema principal. Conflictivos, negativos. Mantener la calma, reconocer la emoción sin validarla y dirigir la discusión hacia la tarea. Entiendo tu frustración. ¿Cómo crees que se podría mejorar esta situación?
Muy bien, muchas gracias. Entonces tenemos, ¿no? Em, Estos grupos focales, ¿no? Primero, siempre definir el tema y los objetivos, identificar estos potenciales participantes, preparar siempre al moderador, escoger un lugar para el grupo de enfoque, grupo focal, porque es importante el lugar, como yo les decía, o sea, no es lo mismo la información que va a salir en una fría sala de una oficina versus si yo les invito a un lugar súper relajado, donde puedan, qué sé yo, inclusive sentirse ambientados, darles de tomar, qué sé yo, una limonada así súper rica y que se sientan bien, ¿no es cierto? Entonces como que la gente fluye, se siente en confianza. ¿Se acuerdan ese término del rapport, ¿no es cierto? O sea, que la gente se siente en confianza. Que no sea, o sea, el promedio está entre 6 y 10 hasta 12 pero no más, ¿no? Y que siempre, ¿no? Recibirán un incentivo, lo que estábamos hablando anteriormente. O sea, no puedo yo dejar de agradecerles, no solo decirles muchas gracias, muy gentiles por haber venido, sino de sí darles algún incentivo, ¿no? O sea, no necesariamente algo económico. Algunos lo que hacen es, por ejemplo, te dan una tarjeta, un bono de esos de Supermaxi o de cualquier otra entidad entonces tú ya te sientes retribuido, ¿no? O canastilla de productos, cualquier cosa, ¿no? Entonces te dan y tú dices, bueno, muchas gracias, muy gentiles, ¿no? Conducir la sesión de 90 a 120 minutos, no más tiempo, es muy desgastante. Como digo, ya después la gente te dice cualquier cosa y siempre presentar este reporte de este focus group de una manera escrita u oral. Tenemos varios perfiles de participantes, dominantes, ¿no es cierto? Tímidos, desviadores del tema. Yo creo que soy una desviadora terrible de temas. El rato menos pensado empezamos con una cosa y terminamos en otro lado, ¿no? Conflictivos y negativos, eso también tenemos. ¿Ya? La gestión del flujo, tenemos transiciones, ay, em, transiciones suaves, reconocimiento, resumen, transiciones suaves, conectar con un tema con el siguiente de forma lógica, reconocimiento y resumen, agradecer las contribuciones y hacer breves resúmenes para mantener el foco, evitar el acuerdo falso, asegurarse que las voces disidentes también sean escuchadas o validadas, ¿no es cierto? Grabación de audio-video es indispensable. Para la transcripción y el análisis posterior, revisar baterías, espacio de almacenamiento y posición de los micrófonos antes de iniciar. Toma de notas del moderador, asistente, capturar la dinámica grupal, reacciones no verbales, tono de voz, momentos clave, comentarios sobresalientes y anómalos. Estas notas complementan la transcripción y son vitales para el análisis contextual, ¿no? O sea, sí es importante porque tú tienes que validar qué es lo que estás diciendo. Preguntas proyectivas y complementación de oraciones, ¿no es cierto? Aquí hay un propósito, ir más allá de lo racional y consciente, acceder a emociones, percepciones subyacentes y asociaciones. Ejemplos proyectivas, si yo compro un globo de helio, fuera un animal, ¿cuál sería, no? Y si este problema tuviera un color, ¿qué color sería? Tal vez, ¿no? Complementando la oración cuando pienso en lo primero que me viene a la mente, o sea, son dinámicas. Ya, ejercicios con estímulos visuales, táctiles y etcétera. Primero es para romper la monotonía, generar discusión alrededor de algo concreto, evocar recuerdos, asociaciones, ¿no? Ejemplos, mostrar imágenes, videos, logotipos, prototipos de productos, fragmentos de anuncios, pedir a los participantes que clasifiquen tarjetas con palabras o imágenes. Realizar pequeñas actividades de brainstorming o diagramas en grupo y traer objetos relacionados con el tema para que los toquen o interactúen, ¿no? Entonces tenemos ahí. Role playing.
o escenarios hipotéticos. El propósito, simular situaciones reales para entender cómo los participantes reaccionarían, qué decisiones tomarían o qué emociones sentirían. Ejemplos, imaginen que son un cliente enfrentando esta situación, ¿qué harían? Si tuvieran que diseñar una solución a este problema, ¿cómo la concebirían? Si tuvieran que convencer a un amigo de acción, ¿qué le dirían? ¿No? Entonces, tenemos todo esto. Técnica Delphi simplificada, mini Delphi. Tenemos propósito, facilitar la discusión estructurada y la identificación de consensos y disensos, especialmente en temas más complejos. Ejemplo, plantear una pregunta clave y pedir a cada participante que escriba su respuesta de forma anónima en una tarjeta. Recoger las tarjetas, leer en voz alta y agrupar las ideas similares. Abrir una discusión sobre las similitudes y diferencias entre las respuestas, pidiendo a participantes se justifiquen con sus puntos de vista. Miren, son técnicas que nos dan, ¿no? Mapas mentales o dibujos colaborativos, a mí me encanta hacer eso cuando yo estoy en capacitaciones. Me gusta ponerles así, o sea, si estuviéramos en clases presenciales, yo ya les hubiera puesto así en alguna clase parejas y hubiéramos hecho mapas mentales, ¿no? Dibujos colaborativos entre ustedes, porque la idea es que ustedes tengan consensos y construyan conceptos en base a lo que ustedes van aprendiendo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el propósito? Visualizar ideas, relaciones y conceptos, especial, especialmente útil para personas más visuales o para activar la creatividad. Pedir a los participantes que dibujen un mapa de su experiencia con productos o servicio, crear un mapa mental colaborativo en una pizarra sobre un tema central, ¿sí? Em, Consideraciones para el uso de técnicas en grupos focales. Joseph, ayúdanos leyendo esta partecita de aquí. Consideraciones para el uso de técnicas en los grupos vocales. Relevancia. Cada técnica debe ser relevante para los objetivos de la investigación. Tiempo. Asegurarse de asignar suficiente tiempo para cada actividad. Comodidad. No todos los participantes se sentirán cómodos con todas las técnicas. Siempre debe haber una opción alternativa o el moderador debe ser sensible a las reacciones. Registro. Asegurar que los resultados de estas actividades sean adecuadamente registrados. Fotos, notas, transcripciones. Ya, perfecto. Entonces, lo que yo les decía, ¿no? Hay que tener siempre estas técnicas tienen su relevancia en el entorno de la investigación. Siempre cada actividad dentro del grupo focal debe tener tiempos. La comodidad, ¿no es cierto? Hay que ir identificando cuando la gente se sienta cómoda con lo que le estamos diciendo que haga. Y el registro, ¿no? Asegurar que los resultados de estas actividades sean adecuadamente registrados, fotos, notas, transcripciones, ¿no? Entonces, todo eso hay que ir tomando en cuenta. Dianita, ayúdame con la lectura de preparación de datos, transcripción y organización. Ya. Preparación de datos, transcripción y organización. Transcripción, proceso laborioso pero fundamental. Convertir las grabaciones de audio y video en texto. Verbatim, transcribir palabras por palabra, incluyendo pausas, risas, dudas, si son revelantes para el análisis. Identificación de hablantes. Es crucial saber quién dijo qué. Formato consistente, facilita el análisis. Ya, muy bien. Entonces, tenemos justamente esto es importante, ¿no? O sea, cómo yo transcribo este verbatim, ¿no es cierto? Es como que nos volvemos así, palabra por palabra, mandamos un texto y comenzamos a escribirlo, ¿no? Y obviamente esto nos tiene que servir para facilitar nuestro análisis, ¿no? Entonces, tenemos. em, otro punto que es importante, preparación de datos, organización, nombrar, almacenar archivos de forma sistemática, crear un sistema de codificación inicial o un registro de grupos, ¿sí? Em,
Pasos de análisis temático de datos de grupos focales. Yerelis, por favor, ¿nos puedes ayudar con estos pasos? Sí, profe. Pasos de Gracias. análisis temático de datos de grupos focales. Familiarización con los datos. Leer todas las transcripciones varias veces. Escuchar las grabaciones de nuevo. Toman- Tomar notas iniciales, ideas preconcebidas, primeras impresiones. Revisar las notas del moderador y asistente para captar la dinámica y los no verbales. Muy bien, entonces tenemos, ¿no? Eh, Familiarización con estos datos, ¿no es cierto? Leer todas las transcripciones varias veces, escuchar las grabaciones de nuevo, tomar estas notas iniciales y obviamente revisar. Entonces, siempre tengamos pendiente, ¿no? O sea, tenemos que ser súper cuidadosos con esta información que nos sale. Pasos de análisis temático de datos de grupos focales, generación de códigos iniciales, codificación abierta, ir a través de transcripciones línea por línea o párrafo por párrafo, asignar códigos de etiquetas cortas que describan el significado de un segmento de texto. Códigos pueden ser descriptivos, lo que se dice, o interpretativos, lo que significa. No te preocupes por la perfección inicial, el objetivo es generar la mayor cantidad de códigos posibles y tenemos varias herramientas, ¿no? Aquí hay algunas que se sugieren, software CADCAS, en vivo, Atlas, DDoS o manualmente resaltadores, notas de Word, PDF, así, ¿no? Búsqueda de temas, pasos de análisis temático de datos de grupos focales, agrupaciones de códigos, revisar esta lista de códigos, comenzar a agrupar códigos relacionados, categorías más amplias, temas potenciales. Un tema captura patrón de significado recurrente o idea central que emerge de los datos. Pensar en las relaciones entre los códigos. Y aquí viene lo que es la revisión de temas. Tal vez, Dianita, me ayudas con la lectura de estos 3 puntos, 4 puntos que están aquí. Revisión de temas. Verificar si los temas son coherentes internamente y distintos entre sí. Asegurarse de que los temas reflejen adecuadamente los datos que representan. Puede ser necesario fusionar temas, dividir temas o crear nuevos temas si surgen patrones no identificados previamente. Volver a los datos originales para validar que los temas son representativos. Muy bien. Muy bien, entonces verificar si los temas son coherentes internamente y distintos entre sí. Asegurarse, ¿no? Que estos temas siempre reflejen los datos que representen. Puede ser necesario fusionar temas, dividir temas o crear nuevos temas si surgen patrones no identificados previamente y volver a los datos originales, ¿sí? Entonces vamos teniendo esto. Definición y nombramiento de temas, asignar nombres claros, concisos a cada tema, escribir una descripción detallada de cada tema explicando qué abarca y por qué es relevante. Citar ejemplos directos, fragmentos de transcripción para ilustrar cada tema. ¿Sí? Entonces tenemos así. Elaboración del informe, narrativa de análisis, presentar los temas de forma lógica y coherente, utilizar citas directas de los participantes para dar voz a los datos y apoyar las interpretaciones, discutir los temas, se relacionan con objetivos de investigación, eso es importante, ofrecer interpretaciones, conclusiones basadas en los hallazgos que se encontraron en estos grupos focales y reconocer limitaciones, sugerir futuras investigaciones. ¿Sí? Consideraciones éticas en el análisis. Vamos a ver, Dianita, ayúdame con la lectura de este punto. Consideraciones éticas en el análisis. Confidencialidad. Mantener el anonimato de los participantes en el informe final. Objetividad subjetiva. Reconocer que el análisis cualitativo implica la interpretación del investigador, pero esforzarse por la rigurosidad y la transparencia. Representatividad de las citas. Elegir citas que sean representativas de los temas y no solo las que confirman una hipótesis. Sesgo de investigador. Ser consciente de los propios sesgos y cómo podrían influir en la interpretación. Muy bien, entonces
Tenemos estos puntos, consideraciones éticas, ¿no es cierto? Primero, este tema de ser confidenciales con los datos, ¿no? O sea, como decimos, somos responsables de algo que nos están diciendo. Entonces, hay que ser bien responsables con esa información. Objetivos, ¿no es cierto? Representatividad de las citas. Y siempre, o sea, yo como investigadora tengo tendencias, ¿no? O sea, tengo cosas que yo digo. O sea, son mis sesgos como investigadora. Yo puedo decir a la gente, ay, ¿por qué no? O sea, alguien me puede decir, ¿no es cierto? Cualquier mujer me puede decir, ah, es que yo no he tenido oportunidades, yo soy, no sé, no he podido estudiar, no me he podido preparar. Y yo, desde mi comodidad, puedo decir, pero ¿y por qué? Si es fácil ir a la universidad, si es fácil criar un hijo, si es esto fácil. Y no es así, porque no todos vivimos las mismas redes de contención, no todos tenemos las mismas oportunidades. Quizás para mí encontrar una fuente de financiamiento que siempre la tengo, gracias a Dios, que es mi familia, me ha permitido hacer muchas cosas que yo he podido hacerlas, pero sé que muchas mujeres no lo tienen eso. O sea, mi principal fuente de mi red de contención son mis dos padres, mi madre ayudándome a cuidar a mis hijos. De hecho, mi madre es más mamá que yo de mis hijos y mi papá que me ha ayudado económicamente en todas las instancias. Entonces, no todo el mundo tiene eso. A veces hay personas que no tienen papás o hay personas que sí los tienen, pero encima toca ser cuidadores. Toca ser uno en la red de contención, los papás se enferman, los papás no pueden cuidar a los hijos, un montón de cosas. Entonces, ¿cómo sacas? Entonces, no puede ser tan injusto de decir, ay, para mí fue tan fácil, ¿tú por qué no puedes hacerlo? ¿Por qué? Porque cada uno tiene sus tiempos y sus espacios. Lo mismo pasa con el investigador. El investigador puede pensar que la vida es de una manera. Yo me acuerdo que tenía un compañero en el doctorado que siempre decía, ay, es que los del norte, es que los de las universidades, como los de la UDLA y todo eso, esos manes nunca iban a protestas. Y un día me calenté y me puse así súper enojada y le dije, verás, yo estudié en la UDLA. Y mis compañeros en más de una vez estuvieron metidos en protestas. Entonces, no digas que nunca hemos estado ahí protestando o hablando sobre temas políticos. Que ustedes, los de la central, les guste andar dando piedrazos, eso es bronca de ustedes. Pero nosotros sí hemos estado en otro tipo de protestas. Entonces, claro, hay esos sesgos. Entonces, cada uno tiene sesgos de sus entornos. Y hasta ahí hemos llegado. A ver, déjenme ver cómo. Así, vean, hemos estado ahí súper rápidos. Y hemos llegado hasta ese punto. Entonces, antes de que sigamos con lo demás, porque ustedes creyeron que esto terminaba aquí, no. Tenemos muchas cosas que ver antes de que ustedes se vayan de feriado. Ajá. Entonces, ante esa situación, vamos a ver, em, vamos a ver un video. Video. Señoras y señores, Mm. Me avisan si se escucha ya, porfis. Que yo me emociono y después no las... Oigan, y nunca llegó el Gabriel, ¿no? Qué bestia, me ha dejado plantada así. Ni cuando estaba en la universidad me plantaban tan feo. Dijo, sí, el miércoles voy a la exposición. Y nosotros bien creídos. Y nunca llegó.
Entonces, listo. Ya. Ahora sí. Nos encontramos en un momento decisivo para la patria. Si sea todo mete este gol, el Ecuador tendrá finalmente la oportunidad. Investigación cualitativa. ¿Cómo ¿Sí escuchan? Ya. están, queridos estudiantes y amigos que nos ven a través de esta plataforma? Te saluda Luis Enrique Tenemaya y en esta nueva videoclase te vamos a hablar sobre la investigación cualitativa. Concretamente, nos centraremos en responder las siguientes preguntas. ¿Qué es la investigación cualitativa? 2. ¿Cuáles son sus principales características? 3. ¿Cuáles son sus principales ventajas? Y 4. ¿Cuáles son sus principales desventajas? Pero antes, ponle pausa a este video y suscríbete a nuestro canal. Todas las semanas publicamos contenido sobre formación en investigación, docencia y comunicación. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos. 1. ¿Qué es la investigación cualitativa? La investigación cualitativa es un método que usa la recolección y análisis de los datos para afinar preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes. No recurre a datos de medición numérica, en su lugar utiliza descripciones profundas e interpretaciones de fenómenos. El nombre cualitativo proviene de cualidad o calidad de algo. Es decir, el modo de ser o las propiedades de un objeto, individuo o entidad. Para profundizar más en esto, veamos. 2. ¿Cuáles son las principales características de la investigación cualitativa? Entre sus principales características podemos citar: A. Examina realidades subjetivas. A diferencia de la investigación cuantitativa, donde se considera que existe una realidad objetiva única, para el investigador cualitativo, el mundo social es relativo, por lo cual existen varias realidades subjetivas que varían entre individuos, grupos y culturas. B. Permite plantear nuevas hipótesis. Mientras en la investigación cuantitativa se prueban hipótesis, los estudios mediante el método cualitativo suelen ser investigaciones que permiten aproximarse a un contexto de estudio, por lo cual ayudan a plantear nuevas hipótesis y preguntas de investigación. C. La posición del investigador es explícita. A diferencia del investigador cuantitativo, quien adopta una posición neutral, el investigador cualitativo reconoce y en cierta medida expresa sus valores y creencias que incluso pueden ser fuentes de datos para el estudio. D. El diseño de la investigación es abierto y flexible. Mientras que en el método cuantitativo el diseño es predeterminado, es decir, se plantea antes de la recolección de datos, en la investigación cualitativa el diseño es abierto, construido y adaptado durante el trabajo de campo o realización del estudio. E. Trabaja con muestras pequeñas. Mientras que en la investigación cuantitativa se busca llegar a muestras grandes mediante técnicas estadísticas, en la investigación cualitativa se trabaja con muestras pequeñas seleccionadas a criterio del investigador, con el objetivo de profundizar en cada uno de los casos de estudio. Una vez que hemos entendido cuáles son las principales características, veamos ahora. 3. ¿Cuáles son sus principales ventajas y desventajas? Entre las principales ventajas de la investigación cualitativa podemos citar: A. Permite entender detalles. Debido a que se trabaja principalmente con preguntas abiertas y entrevistas, los investigadores pueden entender detalles sobre actitudes y comportamientos difíciles de advertir cuando se trabaja mediante encuestas con preguntas cerradas. B. Permite identificar nuevos fenómenos. Debido a que es una investigación abierta y flexible, permite que los investigadores descubran y aborden nuevos fenómenos que se aprecian al momento de realizar la investigación.
C. Estudia a los sujetos en contextos reales. A diferencia del método experimental cuantitativo, donde se trabaja en contextos controlados que permiten la manipulación artificial de variables, la investigación cualitativa trabaja en el contexto donde se encuentran los sujetos de estudio, lo cual permite observarlos en su entorno natural. Ahora veamos cuáles podrían ser las principales desventajas de la investigación cualitativa. A. Sus resultados no son generalizables. Debido a que se trabaja con muestras pequeñas, sus resultados no pueden ser extrapolables al total de la población. Es decir, los resultados solo son válidos para el grupo estudiado. B. Es difícil mantener el rigor en el proceso. Como dijimos anteriormente, la investigación cualitativa es abierta y flexible. Esto en ocasiones trae como consecuencias que se permitan demasiados cambios o ajustes, lo cual sumado a la subjetividad del investigador puede afectar el rigor de la investigación. C. El volumen de los datos puede tomar mucho tiempo en procesar. Debido a que se trabaja con técnicas de recolección como las entrevistas o grupos focales que permiten la obtención de amplia cantidad de información, su posterior análisis e interpretación puede tomar mucho tiempo y ser agotador. Hermano, a los años. Hey, ¿cómo vas? Muy bien, te tengo una consulta. Sí a todo. ¿Qué? Pero Por último, para comprender mejor este tema, presentaremos 3 ejemplos de estudios desarrollados mediante un enfoque cualitativo. A. Investigación sobre la relación estudiantes-profesor. En un estudio se buscó conocer los factores que están presentes en las relaciones entre estudiantes y profesores. Para ello, se desarrollaron 8 grupos focales de 10 estudiantes cada uno. Y a manera de entrevista grupal se pudo conocer la opinión de los estudiantes. B. Investigación sobre las rutinas de trabajo de los youtubers educativos. En dicha investigación se buscó conocer la forma en que trabajan los youtubers educativos populares de habla hispana, para lo cual se seleccionó a 10 youtubers con altos niveles de seguidores a quienes se les aplicó una entrevista y se analizó sus videos. C. Estudio para testear comerciales. En el marketing y publicidad, los estudios de testeo de mensajes son comunes. Por ejemplo, antes de lanzar al aire un comercial, los investigadores suelen reunir grupos de personas a quienes le proyectan el comercial y luego hacen preguntas para valorar el grado de efectividad del comercial. En resumen, 1. ¿Qué es la investigación cuantitativa? Es un método que usa la recolección y análisis de datos para afinar preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes. No recurre a la medición numérica y en su lugar utiliza descripciones profundas e interpretaciones. 2. ¿Cuáles son sus principales características? Entre sus principales características podemos citar: A. Examina realidades subjetivas. B. Permite plantear nuevas hipótesis. C. La posición del investigador es explícita. D. Su diseño de investigación es abierto y flexible. E. Trabaja con muestras pequeñas. 3. ¿Cuáles son sus principales ventajas? A. Permite entender detalles. B. Permite advertir nuevos fenómenos. C. Estudia a las personas en contextos reales. 4. ¿Cuáles son sus principales desventajas? A. Los resultados no son generalizables. B. Es difícil mantener el rigor del proceso. C. El volumen de los datos puede tomar mucho tiempo en procesar. Hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si fue así, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho. Todas las semanas traemos nuevo contenido como este.
Te saludan en la locución Luis Enrique Tenemaya y en la investigación y desarrollo del libreto José Luis López. Somos Teocom, formación en comunicación, docencia e investigación. Nos vemos en... Bueno, ¿qué tal les pareció este tema de la investigación cualitativa? Es lo que hemos hablado todo el día de hoy. Como hemos visto, bueno, yo me centro mucho porque no sé hasta qué punto podamos nosotros llegar a una investigación cuantitativa, ¿no? Creo que de las dos tipos de investigación, la cualitativa siempre es como que la más conflictiva porque es súper subjetiva. La cuantitativa es un poquito más fácil porque al fin del día solo trabajamos con datos que las mismas estadísticas nos van dando. Entonces, sí es importante que ustedes vean esta diferencia. Entonces, sí les voy a dar unos 2 minutos o 3 minutos para que ustedes piensen cuál es la ventaja de la investigación cualitativa versus la investigación cuantitativa y cuál es la desventaja de la investigación cualitativa versus la cuantitativa, ¿sí? Entonces, 1 minuto para que ustedes vean la ventaja y la desventaja, ¿sí? Entonces, les doy ahorita 1 minuto.
Bueno, entonces vamos, les di más de un minuto. Una ventaja de la investigación cualitativa versus la investigación cuantitativa. ¿Quién me da una ventaja, Dianita? Ya. A ver, la ventaja de la investigación cualitativa versus la cuantitativa es, la cualitativa explora el porqué y el cómo de los fenómenos, y la cuantitativa mide el cuánto y el qué tanto. Ya, perfecto. Em, Esa es una ventaja o desventaja. Ujú. Ventaja, Ya. Y una desventaja de la desventaja. cualitativa frente a la cuantitativa. Ya, la cualitativa da la información profunda, pero limitada a ciertos casos. La cuantitativa permite medir y comparar con datos que representa a un grupo grande. Ya, muy bien, excelente. Bueno, veamos, Joseph, una ventaja de la investigación cualitativa versus la cuantitativa. Una ventaja de la cualitativa. Ujú. mm, a ver, pues es buena para para temas nuevos o poco explorados. Ya. Eso Y podría ser. una desventaja. Mm, pues sería, considero que puede ser más lenta y más compleja de analizar. Ya. La cualitativa es más compleja de analizar. Sí, más lenta. Ya, perfecto. Más lenta la recolección. Sí, es una Sí, buena más desventaja. lenta. Ajá, muy bien, muy bien. Perfecto. Y vamos, Yerelis, tú cuéntanos una ventaja y una desventaja. Ya, una, bueno, primero una desventaja de la investigación cualitativa versus la cuantitativa es que esta, la cualitativa, está sujeta a la interpretación del investigador, por así decirlo, mientras que la cuantitativa no lo está. Esta está atada a datos que, por ejemplo, pueden ser verificados. Entonces, muchas veces se dice que dato mata relato, entonces esto puede ser una desventaja de la cualitativa frente a la cuantitativa. Y contrario, una ventaja de la cualitativa frente a la cuantitativa es que la investigación cualitativa da importancia a las emociones, experiencias y contextos del grupo que vamos a analizar. Y esto también nos puede dar una realidad mucho más profunda, no tan superficial como lo puede ser la investigación cuantitativa. Ya, me parece muy bien. O sea, la cualitativa se vuelve más profunda que la cuantitativa. Esa es tu propuesta. Sí, profe, porque también se pueden analizar y dar lugar a contextos, a las realidades y emociones que han experimentado los grupos a analizar.
Perfecto, muchas gracias. Y justamente es a ese punto al que vamos. Gracias, Miguelis. Teníamos justo este análisis cualitativo, ¿no? El análisis es un proceso iterativo y creativo de inmersión y síntesis. Transcripción y organización, pasar la información, audio, notas a texto. Codificación, identificar frases o segmentos relevantes, unidades de significado y asignarles una etiqueta o código. Categorización, agrupar códigos similares en temas o categorías más amplias. Saturación teórica ocurre cuando la recolección de más datos no genera nuevas categorías. Y finalmente, interpretación y construcción teórica, ¿no? Que era justo lo que decía ayer Ellis, relacionar las categorías para generar un modelo explicativo o una teoría. Entonces, vamos haciendo cada una de estas actividades, ¿no? Cuando hacemos este análisis cualitativo. Nos basamos mucho en todas estas percepciones, este contexto que tienen las personas, pero también trabajamos mucho con esta construcción teórica, ¿no? Como yo les decía, mi investigación del doctorado es eminentemente cualitativa y esto me va a hacer, o sea, estoy tratando de sentar una teoría como tal, actualizar una teoría que ya está dándose y que esa teoría, o sea, se dio hace 11 años y que yo hoy por hoy quiero decir, miren, esto ha pasado y esto se ha dado de esta manera en la actualidad. Eh, ya, procesamiento de datos, sí. Ya, procesamiento de datos y presentación de resultados. El paso final para transformar los datos brutos de conocimiento comunicable, procesamiento de datos cuantitativos. El software, ¿no es cierto? Se utilizan programas estadísticos como SPS, Stata, etcétera. Análisis descriptivo, resumir los datos promedio, moda, desviación, estándar, frecuencias. Análisis inferencial, probar hipótesis, estimar parámetros y generalizar la población, pruebas, ANOVA, regresión, etcétera, ¿no? Y visualización, uso de gráficas, barras, pastel, histogramas, tablas para hacer datos comprensibles. Espérenme ahí un ratico y déjenme ver una cosa. Ujú. Ya. Entonces, para ya ir un poco cerrando lo que hemos visto el día de hoy, porque hoy también fue un día apretado, hemos sacado un montón de cosas, pero estoy feliz porque hemos avanzado todo lo que ha estado parametrizado para, y organizado para este módulo, tenerlo, ¿no? Entonces, dentro de eso, eh, mañana vamos a ver esta parte, ¿no? Que ya son 2 días y vamos a trabajar en esta área. Entonces, para mañana vamos a trabajar sobre la aplicación práctica de la investigación, estructura del proyecto desde el marco teórico a las conclusiones, presentación oral y defensa, comunicación efectiva de hallazgos, implicaciones éticas y sociales de la investigación en administración. ¿Sí? Entonces mañana vamos a trabajar, mañana y el viernes vamos a trabajar con estos temas que están ahí planteados. Y con eso, más lo que yo les he dado en clases, que son estas herramientas de recolección de la información para la investigación cualitativa, pues como ven, hemos abarcado bastante, yo pienso que muy a profundidad toda la materia como tal de investigación, ¿no? Metodología de la investigación.
Entonces, bueno, hoy día les voy a dar libertad 8 minutos antes de la hora, pero como ustedes ven, estos 2 días le hemos apretado durísimo para no quedarnos con información ahí y decir, les iba a dar, ¿no? Esta información estaba planificada para que trabajemos hasta el día miércoles de la próxima semana, contando lunes y martes, y resulta que tenemos pues 2 días menos por el tema del feriado. Pero aún así hemos avanzado a muy buen ritmo. Les agradezco por estar así siempre pendientes de la clase. Nos da pena un poquito que el Gabriel no haya podido exponer porque eso eventualmente le complica muchísimo en su calificación. Entonces hay que estar ahí pendientes cómo vamos a poder mejorar esa calificación del Gabriel. Eso nada más, así que chicos, chicas, preguntas, ¿tienen alguna pregunta, algo que quieran comentarme? No se olviden, les repito, los foros, tienen que ustedes presentar el foro hasta el día 5 de noviembre. Tienen que presentar, no se olviden de leer, está ahí en la página del e-learning. Yo estoy subiendo toda la información, voy a tratar de subir ya los videos grabados a la plataforma para que en los días del feriado, como quien no tiene nada más que ver en Netflix o cualquier otra situación, pueden ustedes abrir mis videos y verme en primerísimo plano y ver cómo yo les doy la clase, ¿no es cierto? Entonces, pero en todo caso, si quieren la otra opción, pueden llevarse las diapositivas y leer en el feriado porque el miércoles 5 de noviembre, que volvemos del feriado, ustedes vienen para el examen final únicamente. Eso nada más, así que con esos anuncios varios les dejo con 6 minutos de antelación. Descansen, aprovechen esos 6 minutos y nos vemos mañana a la misma hora en el mismo canal con la información de la unidad número 3. ¿Sí? Chau. Chao, Licen, hasta mañana. Chao chicos, chau. Chao.